Saludos amigos de todo el mundo, aquí en Los Sabios en la Z, la emisora potente que transmite las informaciones y los conceptos, los análisis pertinentes para que la población dominicana pueda hacer una participación en su proceso democrático con informaciones y conocimiento. Siempre hemos dicho que la democracia es una quimera impracticable si la población no se prepara para vivir en democracia. Y la primera parte de su compromiso con el proceso que usted quiere vivir debe ser la información. Quien no está bien informado parece que flota en el aire, parece que su vida no es aquí, a veces parece que aterriza, otras veces da un salto y como que se encuentra suspendido. La información aterriza al ser humano con el ambiente en que vive. Por eso la información debe ser oportuna, debe ser veraz, debe ser total. No podemos tener una parte de la información porque entonces nos faltará una parte fundamental de la verdad. Y la verdad es la premisa de la existencia, de la vida. La verdad os hará libres. Por eso hoy tenemos un tema fundamental. El tema de cómo la pandemia ha afectado la universidad. Cómo ha afectado la investigación. Cómo ha paralizado, se dice, bueno, 185 países cerraron las universidades a partir de abril del 2020. 185 países. Pero de esos países, las universidades que tienen procesos de investigación, el 52% informa, de acuerdo a la Asociación Internacional de Universidades, informa que fueron afectados sus procesos, sus proyectos de investigación. Y el 21% informa que los paralizaron totalmente, porque el 90% de los estudiantes matriculados en esas 185 universidades quedó sin docencia. Y allí fue que las universidades entonces empezaron, obligadas por las circunstancias, a indagar, a buscar métodos para prolongar el proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia. Y es por eso que nació el recurso de la educación virtual. Siempre se ha dicho que las guerras, que las crisis, que las pandemias fuerzan a que haya saltos tecnológicos, porque la necesidad es la madre de la invención. Mientras más cercado, más acorralado se siente el hombre, bueno, la mujer, la especie humana, mayores creatividades desarrolla, invenciones, innovaciones. El mundo, antes de la Segunda Guerra Mundial, en totalidad, utilizaba caucho natural. Y por eso Indochina tenía tanta importancia, esa región de Indochina, que es donde se producía el 80% del caucho en el mundo. El caucho, cuando ya la industria automovilística había hecho eclosión, había reventado, se fabricaban cerca de 21 millones de vehículos al año. Claro, ahora estamos por los 115, 120 millones de automóviles por año, pero en aquellos tiempos era impresionante y entonces el consumo de caucho era muy profundo, pero luego el caucho, por la necesidad de no tener acceso muchas naciones a Indochina, que Indochina es Vietnam, Laos, Camboya, todos estos lugares. Entonces el caucho se produjo vía sintética. Hasta hace 30 años había que matar un cerdo
todos los días para traerle la insulina natural de los insulina dependientes, de los diabéticos. Bueno, pero hace tiempo que la producimos ya artificialmente. Pero asimismo, el guano de Perú y de Chile, de esas zonas costeras, andaba por el mundo como fertilizante, y de todas las cuevas donde había abundancia de murciélagos se extraían abonos para la fertilización, pero el abono ya hace tiempo que en gran parte se sintetiza a partir del aire, a partir del nitrógeno del aire, se produce amina, amoníaco, etcétera. Cada vez que hay una conflagración mundial, hay un oleaje de nuevas creaciones. Y el instrumento fundamental de destrucción masiva, que son las bombas atómicas, ya ustedes saben que surgió el proyecto Manhattan a una solicitud de Einstein. Se reunieron unos 28 científicos judíos que andaban nerviosos y esparcidos por el mundo en torno a Einstein en Estados Unidos, hasta que le redactaron una carta a Einstein, que él se la firmó y se la envió al presidente Franklin Delano Roosevelt, urgiéndole que si él no creaba la bomba atómica, los alemanes lo iban a hacer, y pronto. Y bueno, allí el proyecto Manhattan en Los Álamos, en Texas, surgió, y bueno, fue una concentración de esfuerzos impresionante hasta que en 1945, ya para junio, tenían la bomba atómica, que lanzaron luego el 6 de agosto y el 9 de agosto en Hiroshima y luego en Nagasaki, y que tuvo una lección terrible para todo el mundo y colocó a Estados Unidos en la cúpula del desarrollo tecnológico mundial. Bueno, luego la URSS le sobrepasó a Estados Unidos, porque luego, unos 7 años después, no solo creó la bomba atómica de fusión como se conoció la primera, sino también que creó la de hidrógeno. Y luego, hoy, aún se haya destartalado y desmantelado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, está solo la Rusia y la Federación Económica Independiente, bueno, pero que todavía cohesiona unos 15 estados, pero Rusia todavía, dice el Instituto para la Paz de Estocolmo, que en el mundo existen 15.400, no recuerdo bien, bombas atómicas y ojivas nucleares de mucho poder, y que Rusia tiene mayoría, tiene 7.500, casi 8.000 tiene, por encima de Estados Unidos. Y luego a eso se le suma que también tiene tiene Francia, tiene Italia, tiene Gran Bretaña, etcétera. Los únicos que no tienen, siendo potencia, son Japón, ni tampoco tiene, Italia no tiene tampoco, porque fue derrotada, ni Alemania tampoco, que fueron de los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Y así es, las guerras son el esfuerzo humano, ocasión en que los talentos humanos, los estados, ponen y reúnen todos los recursos para superar escaseces, alcanzar metas fundamentales para sus propósitos y designios, y así tiene que ser ahora en medio de esta pandemia. Una pandemia que ha llenado de terror al mundo, tal vez un poco exagerado, tal vez la Organización Mundial de la Salud ha exagerado esto. ¿Por qué lo ha exagerado? Porque desde que nacemos hasta que morimos nos tenemos que poner como 25 o 30 vacunas. ¿Y qué es la vacuna? La medicina de la pandemia.
Entonces, ¿qué quiere decir si nos ponemos 30 vacunas? Que estamos conviviendo con 30 pandemias, que hay 30 pandemias ahora. ¿O qué hace que haya una más? Cuando ellas llegan sin aeropuerto, por la dirección que quieran, por donde les dé la gana, no las trae un decreto tampoco puede despedirla, ni nada de esto, y somos dichosos esta vez, porque la última gran pandemia, porque han surgido otras más, que fue la de la gripe española de 1918, la vacuna vino a encontrársele en 1952-53. Por eso mató, unos dicen que 25, otros que 50 millones de personas, porque duró muchísimo tiempo conviviendo el hombre con la pandemia, sabiendo que era muy contagiante, sabiendo que mataba, pero obligado, porque cuando el hombre ha vivido sin enfermedad, entonces, ¿por qué este estilo de que todo es cuando se vaya la pandemia, pero cuando se va a ir? Es que no tiene sentido esto. Lo que sí tiene sentido es las precauciones, el seguir las instrucciones sanitarias de los científicos, de los centros, de las autoridades, eso sí tiene, y vacunarse. Eso, pero nosotros somos dichosos que antes de un año se ha podido encontrar la vacuna, y hemos sido dichosos también porque esta pandemia ha matado poca gente. Uno solo es demasiado, pero ha matado muy poca gente. Pongámonos en sensatez. Vamos a ver la cosa. ¿Cuánto mató el sarampión? Que hoy lo vemos como un juego de niños. Mató más de 300 millones. ¿Cuánto mató la viruela? La peste negra redujo la población de Europa a la tercera parte. Se dice que eran 80 millones, lo dejó en 30. Porque ustedes saben que la población del mundo ha ido pasando por procesos que a veces es bueno recordar. Cuando Cristo andaba por el mundo, se estimaba que la población era 300 millones. Desde luego, ahí no se estaba computando América, porque nosotros tenemos el privilegio de haber entrado de último al mundo. Si son los dioses, América no tiene nada que ver con ninguno de los dioses que existan, ni de los judíos, ni de los cristianos, ni de los musulmanes, porque América no estaba en eso. América apareció en 1492. Nosotros estamos después de todo lo que usted pueda pensar. Y también somos tan únicos como continente, que somos el único continente que divide el planeta en dos. El único, que va desde el polo norte al polo sur. No hay otro más. África va desde el polo sur un poco, pero no llega nada más que al Ecuador. Por ahí es. Ahora, los otros continentes, Asia y Europa, unos están pegaditos unos al otro. Y por eso la transculturación. Pero América estaba solo. América no es cómplice de nada. Nada de lo que le digan a usted que América tiene culpa, no la tiene, porque América entró último al escenario. Y América además tiene el privilegio de que nunca ha sido escenario de guerra, nunca. No ha habido una guerra mundial, escenario de guerra sí, pero guerra mundial, nunca ha habido una guerra mundial que haya tocado América, nunca. Hemos peleado entre nosotros, ha habido guerra entre la pobre, por ejemplo, Paraguay. Mucha gente no sabe que Paraguay una vez perdió el 70% de su población y sobre todo de sus hombres en la guerra de la Triple Alianza contra Brasil, Brasil, Argentina y Bolivia. Y luego la guerra del Chaco. En esas dos guerras,
Los pobres paraguayos quedaron, además de que perdieron más de 200, casi 300.000 kilómetros cuadrados, que luego recuperaron como 90.000, pero su población quedó reducida. Prácticamente no había hombre, por eso en Paraguay hay tantos polacos, hay tantos alemanes, hay tantos, una mezcla muy profunda, porque los guaraní, la gente aborigen de allí, fue prácticamente barrida por esta guerra impresionante. Pero guerras mundiales en América, ninguna. Bueno, pero en todo esto, lo que queremos decir que cuando Cristo andaba por el mundo eran 300 millones. Cuando Thomas Malthus, ese famoso economista brillante, en 1798 publica la demografía de las naciones, se dice que la población se estimaba en 900 millones. ¿Qué significa eso? Que en 180 años la población del mundo apenas se estimaba que había aumentado 600 millones, pero de 1800 o 1798 al 1900 ya la población dio un salto, éramos 1700 millones, ya se duplicó. Y por eso la pandemia del 1918, se dice que 1918, pero se sabe que la pandemia empezó más temprano en Boston, en las tropas americanas establecidas en Boston, y luego al entrar a Estados Unidos al final de la guerra, entonces la esparció por toda Europa. De manera que la fiebre, la gripe española, y se le llamó gripe española precisamente porque España no estaba en la guerra con ningún bando, y sí vivía informando que había una pandemia que estaba matando casi tanta gente como la guerra. Pero los países en guerra, que eran casi la mayoría, casi todos, no querían que se hablara de la pandemia por el efecto que iba a tener sobre la población y las tropas. Pero seguían muriendo. Entonces, al terminar prácticamente la guerra, entonces, como una ironía, le pusieron la gripe española, cuando nada tuvo que ver con España. España lo que hizo fue informar. Bueno, pero ya para 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, la población del mundo, ya no estimada, sino bastante bien computada con las técnicas censales, y ya participando Naciones Unidas, participando la OEA, la CEPAL, todo esto en esos censos. Ya la población del mundo eran 2.500 millones de habitantes. Pero el salto de locura, la locura infinita ha sido del 1950 al día de hoy, que ya somos 7.800 millones. En apenas 70 años hemos aumentado 5.300 millones. Y bueno, en estos saltos, en esta población, en esta devastación de los medios naturales, de los ecosistemas, de la deforestación, de la apertura de los pantanos. Imagínese usted gran parte de el muy celebrado Bávaro y Punta Cana, vaya usted a averiguar, esos eran pantanos. Que los pantanos deben ser respetados por una serie de razones, porque el pantano es la incubadora y la cuna del mar. Es que los que habitan los mares no pueden parir en medio de las aguas, de aguas abiertas, porque se acabarían todas las especies, van hacia alimento, el huevito, el pececito acabado de nacer, todos van a ser. No, entonces tienen que parir, incubar, desovar en medio de las raíces de los manglares, de esa tejedumbre de rama seca, hoja seca, de todo, con temperatura que es usualmente 3 y 4 grados por encima por la descomposición de material orgánico, que la visibilidad no es tan clara. Entonces allí los peces desovan, los camarones, la jaiba, todo esto, y tienen posibilidad de llegar a sobrevivir
al nivel de alevines, que es cuando ya empiezan a tener la valentía de arriesgarse a salir al mar abierto, algunos conforme a su especie y a su capacidad de defensa, y a participar de lo que se llama el desafío trófico, la cadena, tú me comes, yo te como, a ver quiénes sobreviven. Y por eso es tan importante respetar los manglares, las marismas, los pantanos y sobre todo junto a los mares o en lugares donde haya caños o callos de mar que entren a tierra. Pero la mayor parte de eso ha sido devastado. ¿Y qué ha ocurrido con eso? La liberación de enfermedades, de vectores de enfermedades, porque la gente cree que el coronavirus se conoció ahora, y no. El coronavirus, ya la Universidad de Stanford en su medicina arqueológica detectó que el coronavirus se descubrió, el beta coronavirus, 3.300 años antes de Cristo, el beta coronavirus, el delta coronavirus, 3.300, 2.500 años el delta coronavirus. Luego el gamma coronavirus, 1800, y por último el alfa coronavirus. Es decir, se conocían. El asunto es como se conocen muchas familias de virus, pero que no están en los humanos, que están en animales. Bueno, pero en 1896 en Francia se detectó que de un bovino saltó a los humanos el coronavirus por primera vez, 1896. Luego vino el H1N1 que desplaza al coronavirus por la gran pandemia, y bueno, es hasta 1960 que se vuelve al interés, sobre todo en Estados Unidos, del coronavirus. Y venía diciéndose hacía años y décadas que había el potencial peligro de que se reactivara alguna cepa de ese coronavirus tan agresivo. Un exdirector del CDC, del Centro de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos, que se llama CDC, Center for Disease Control, lo había dicho, y lo había dicho en el 2018. Está cerca, porque esos coronavirus son profundamente agresivos. Quiera Dios que nos ocurra. Lo tenemos. Aquí en internet, búsquelo. Inmediatamente le va a salir. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Que esto estalló entre los humanos. Muchos de nuestros países, nadie estaba entrenado para esto. La OMC colocó el terror en primer lugar. Y entonces convenció a los gobernantes por primera vez en la historia que tenían que cerrar los países. Y lo hicieron. No somos jueces de eso. Tal vez fue lo correcto. Pero al cerrarlo hay que evaluar cuándo el hombre ha estado sin enfermedades. ¿Cuándo estaremos libres de la amenaza de enfermedades? Pero si nos vacunamos 25 o 30 veces desde que nacemos hasta que morimos, no es porque convivimos con 30 pandemias que están aquí. Entonces, ¿qué es lo correcto? Cuidarnos de ellas, vacunarnos y salir a trabajar, porque la verdad que la peor pandemia es la falta de comida, porque los ricos, ya se sabe, no van a dar un chele. Esto es palabrerío. ¿Cuánto ha dado Carlos Slim? ¿Cuánto ha dado Ortega, el español, que es uno de los más ricos del mundo? ¿Cuánto ha dado Elon Musk, que ahora se dice que es el más rico del planeta? ¿Cuánto ha dado Bezos, el de Amazon, el cubano, que es hijo de una irlandesa, y de otro irlandés, pero era un sinvergüenza el papá, y desapareció? Y Miguel Bezos se casó con su madre y lo protegió y lo ayudó, y por eso él no ha querido llevar el apellido de su padre original, sino el del cubano buena gente, que está vivo todavía.
De manera que el hombre más rico del mundo, los cubanos metidos en todas partes. Un pueblo misterioso y poderoso. Y Yokosuka, que era el jefe de la Coca-Cola. El jefe también de todos los que rescató la industria automovilística. También fue un cubano. Y ahora Jeff Bezos es cubano también, porque sus sentimientos son cubanos. Pero ¿cuánto han dado? ¿Cuánto ha dado Bill Gates? ¿Cuánto ha dado Zuckerberg? ¿Cuánto ha dado Larry Page? ¿Cuánto? No han dado nada de nada. ¿Cuánto ha dado George Soros? ¿Cuánto? Ni los Rockefeller, los dueños del dólar, los 18 familias dueñas del dólar, que en 1913 se reunieron con políticos, con industriales, en la isla de Jekyll, en Georgia, para diseñar lo que se llama la Reserva Federal de Estados Unidos, en una labor ultra secreta. ¿Y cuáles fueron los que se reunieron allí? Los Rockefeller, los Rothschild, los Moses, los Vanderbilt, los Carnegie, con Andrew Carnegie, todas estas gentes del mundo entero, y llegaron al acuerdo de someter un proyecto de ley que se votó en la noche, el 23 de diciembre, estando el Senado y la Cámara de Diputados en receso navideño, y se sometió a votación y se aprobó. Busquen eso en las redes, que esa ha sido la mayor estafa del mundo. ¿Y qué significó eso? Crear la Reserva Federal, que tiene 13 miembros, las 18 familias más ricas del mundo, dueñas de los 12 bancos más grandes del mundo, nombran cada uno un miembro de la Reserva Federal, y el pobre presidente de Estados Unidos solo designa el 13, uno solo, que es el presidente del Consejo. Y ese es el que nombra, pero ese es el grupo que dirige las operaciones del dólar del mundo entero. Y luego, cuando en 1948 se le da al dólar el privilegio de que sea la moneda mundial, la condición era de que estuviera respaldada por oro a $32 la onza, y que Estados Unidos no lo usara para sus desbalances internos. Pero el 15 de agosto de 1973, el presidente Nixon, en el discurso ante la nación, dijo: "The dollar of the United States will not be anymore backed by gold. It will be a legal tender note." Va a ser una moneda de curso legal y no va a estar ya más respaldada por el oro. Él dijo una serie de observaciones de que no sabía cuánto oro producía la Unión Soviética ni China, porque ellos no informaban fehacientemente entonces que lo mejor era eso. Una serie de argumentos que redactó Kissinger. Pero bueno, ¿qué queremos decir? Los ricos no están dando nada. Entonces, si los pobres dejan de trabajar, ¿qué será? Por eso que nosotros responsablemente apoyamos que se les autorice el retiro del 30% de los ahorros de los fondos de pensiones. Primero, ese dinero es de sus legítimos dueños. Segundo, el gobierno ha ayudado a las grandes empresas, las empresas formales, pagándole a los trabajadores. Y ayudó a la gente de pobreza extrema con el quédate en casa, que ya se lo quitó. Pero no apoyó para nada ni a la clase media ni a los negocios informales. Y eso es más del 70% de la población. De manera que más del 70% de los dominicanos está navegando sin haber recibido un penny, un chele, un centavo, una mota del gobierno, porque no, el gobierno tal vez no ha tenido cómo hacerlo. Pero hay que decirlo, que esto lo montó el PLD a ver si se quedaba en el poder por 2 o 3 meses. Todo le falló. Lo ha continuado, lo continuó igual. Pero lo cierto es
que esa gente se quedó fuera, el 75%. Entonces, este país hay que manejarlo con sumo cuidado, porque el 70% de la población se está comiendo un cable. El 70%. Y miren que yo soy PRMista, pero yo no voy a ser PRMista de los ilusos. No, yo tengo que ser PRMista de los que tienen los pies puestos en la tierra. Y ese dinero hay que darlo sin estar argumentando lo que argumenta el gobernador del Banco Central, que está mintiendo. Él dijo que eso va a crear una hiperinflación. Eso es mentira. Lo que puede destruir la economía es que aquí la gente se esté comiendo los dientes con las muelas, que no tenga dinero para comer. Eso sí hace daño a la economía. En Chile se rechazó al principio, pero ya van por la tercera entrega. Ya han dado más, y la economía chilena, para que usted sepa, es de 450 mil millones de dólares su PIB, el PIB, porque los chilenos son casi 20 millones. Nosotros somos 11 millones de ciudadanos, pero cerca de 13 millones de habitantes. Entonces, nuestra economía, antes de la pandemia, era 84 mil millones de dólares. Ahora debe andar por los 80 mil. De manera que comparar República Dominicana, 13 millones de habitantes, 80 mil millones de dólares de PIB. Chile, 18, 19 millones de habitantes, 450 mil millones de PIB. Casi 40 mil millones que se ha entregado en un año en Chile, dice el Scotiabank de Chile, que la economía ha crecido a consecuencia de eso un 4%. Entonces, ¿por qué el gobernador tiene que venir a decir cosas que no van a ser ciertas? Primero, subjetiva. Segundo, una predicción, una imaginación de él. Tercero, porque él sí puede usar los fondos de pensiones y apoyar al gobierno para que lo use también. Pero entonces no puede ir a su legítimo dueño. Entonces, el argumento de que eso va a reducir las pensiones a partir del 2030 no tiene fundamento tampoco, porque es que esas pensiones van a ser cosas, cebollas y basura, porque apenas el 18% de los salarios que se vayan a recibir. Entonces, nosotros estamos planteando algo muy serio que queremos que se tome en cuenta. Primero, repartir autorizar esa entrega, ese retiro en 3 o 4 porciones. Y escúchese bien lo que estamos diciendo. En 4 entregas. Porque se dice, no está el dinero ahí porque ya se prestó. Está bien, si no está, vamos a hacerlo de esta manera. Cada mes entran 6 millones. Cada mes entran 6 millones. Entonces en un año entran 72 millones. Pero por los intereses que entren, no, está así, yo lo he registrado, esta mañana también lo hice. Tenemos al día todas las estadísticas de CIPEM, que usted la puede encontrar, entre a CIPEM, solo tiene que decir estadística de CIPEM, de los fondos de pensiones, y ahí le va a llegar la cantidad de afiliados, lo que pagan cada mes, ahí van a tener los fondos patrimoniales, ahí van a tener las reservas de reparto, ahí tienen todos los datos, de manera que todo lo que estamos diciendo es comprobable. Entonces, como el dinero prestado se vence y hay que pagar intereses, cada año entra también como 100 mil millones por recuperación de fondos colocados. Entonces ahí en un año 76 mil, y el no volver a prestar lo que se recupere daría 176 mil, que serían suficientes para cubrir las 3 entregas fundamentales. Entonces podría tomarnos un par de meses, tal vez 4, por eso yo estoy hablando de 14 a 15 meses, para entregar la totalidad. ¿Cuánto es la totalidad? De los fondos hay que excluir, son 884 mil, pero hay que excluir algunos fondos especiales y se quedan 700 mil millones al día de hoy, que eso va a crecer luego. Entonces, el 30% serían 210 mil millones.
Y ahí está el dinero para entregarlo sin ningún problema, sin causarle problemas, sin tener que llamar a quien tenga el dinero prestado, traiga lo que ahora nos están exigiendo. No, nada de eso. Haciendo actos financieros civilizados, totalmente transparentes y totalmente legales. Entonces, se puede devolver eso. Y nuestro cálculo es que si en Chile la devolución de esos recursos, que allá fueron 45.000 millones de dólares, aquí serían 3.800 millones, que es a lo que asciende 210.000 millones de pesos. Si en Chile ahí produjo un crecimiento de un 4, aquí pudiera impulsar un crecimiento de mucho más de un 7. Entonces vamos a prepararnos para eso. Pero vamos a hacer también lo siguiente. Lo más sagrado que hay aquí es la seguridad social. La reforma que el gobierno debe hacer es la seguridad social. ¿Cuál? La de la salud, que muy bien autorizó la afiliación de 2 millones de manera gratuita a SENASA. Y eso ha ido muy bien y ha sido un gran acierto. Pero debe completar todas las medidas hasta asegurar el gobierno dominicano que la salud está garantizada para cada dominicano de manera gratuita y de calidad. Tomar las medidas que hagan falta, asumiendo el Estado la conducción de la salud, no las ARS. Y luego las AFP convertirlas en cooperativas. ¿Por qué? Porque estaba contemplado originalmente que se ganaran el 2% de comisiones por gestar los fondos. El año pasado se les redujo a 1.2 porque en tan solo en los años que han transcurrido de preparación de todo el sistema y de la primera etapa de crecimiento, ya se ganaron 43.000 millones de pesos en estos 15 años. Entonces se calcula que del 2020 al 2030, con el 1.2, se van a ganar otros casi 180.000 millones. Por favor, ya los 43.000 los tienen embolsillados. Ok, ya se lo ganaron. Pero vamos a convertirlas en cooperativas y entonces para que esos 180.000 millones vayan a los propios afiliados. Porque si ellos son los miembros de la cooperativa, el dinero les tocará a ellos y eso hará que las pensiones aumenten o se dupliquen o tripliquen. Pero algo más, el gobierno dominicano nunca ha hecho una emisión de bonos para la clase media ni para la gente pobre. Todo han sido para acomodar la economía, borrar déficit de los grupos de alto poder económico. Es decir, este país ha estado al servicio de ellos y nosotros somos la gleba. La gleba somos nosotros. Bueno, nosotros somos de opinión que el gobierno haga una emisión de bonos de 10.000 millones de dólares por primera vez en la historia, en 3 etapas, pero en 3 años, para depositarlo en los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque seguirán abiertos para prestarlo a la economía. Y van a seguir con su efecto multiplicador en la economía. Pero crecerán en volumen para garantizarle dignidad a cada dominicano en una justicia que siempre se ha postergado y que nunca ha sido para la mayoría. Todo lo que estamos diciendo va a provocar crecimiento y que el gobierno no se le ocurra meterse de que una reforma fiscal ahora para borrar de que el déficit de los 800 millones que tienen las EDES y el sistema eléctrico, porque ahí están metidos los mismos que estaban saqueando el país con Danilo y con Leonel, siguen también ahora. Los mismos, incluso hubo uno que fue a ser visitado, que está involucrado en Odebrecht, que si Odebrecht es corrupta, este socio dominicano tiene que serlo también, por Dios. Entonces no nos hagamos los pendejos. El astro celestial.
Oh, pero venga acá, pero ¿y en qué que usted, quién cree que nosotros somos tontos? Bueno, entonces aquí hay que hacer las reformas que hay que hacer. Porque yo me pregunto, y es verdad que hay un déficit de 800 millones de dólares, sí. ¿Y quién me dice a mí que cuando esas empresas generadoras de electricidad dicen que le venden la electricidad a Edenorte, de Sur o Este, ahí también no hay otra mafia y también nos estén robando, adulterándonos la factura y que realmente esos 800 millones que nunca se han auditado, realmente no los debamos? Porque aquí tenemos un economista que es historiador también, que es Virgilio Malagón Álvarez. Y ustedes saben qué pasó. Que él sabe, porque lo hemos comentado, que cuando vinieron los gringos aquí y se habló de la convención para tomar las aduanas de República Dominicana, los gobernantes dominicanos decían que el país debía 51 millones de dólares desde la Hamo Corporation, la Western Dope, la Saint Domingue Improvement Company, de todos esos préstamos, debía de que 51 millones. Cuando vinieron los gringos ordenaron una auditoría a esas deudas, cosa que a ellos les convenía decir que sí, que se debía 51 millones porque ya ellos habían comprado esa deuda. ¿Saben a cuánto se redujo la deuda? A 17 millones. De 51 millones se redujo a 17.